José, en principio, un balance de lo que fue la jornada del paro nacional del 10 de abril. Bueno, la jornada del paro nosotros creemos que fue muy buena. Fue un paro general que se desarrolló en todo el país sin dificultades. O sea que lo primero que me parece que hay que evaluar es que el comportamiento de la gente fue ejemplar. Por otro lado, lo bueno de esto es el nivel de comprensión de la gente respecto de la convocatoria y su contenido. Acá, como bien dijo Pablo Micheli, no somos nosotros los circunstanciales dirigentes los que nos tenemos que, digamos, en todo caso, creer que la gente asumió la decisión de parar porque los convocamos nosotros, sino porque la política de ajuste que implementa este gobierno, de características ortodoxas, con una profunda devaluación y proceso inflacionario que perjudica seriamente en el poder adquisitivo de los trabajadores y los sectores populares, es muy serio. Y por otro lado, es una respuesta muy seria al gobierno respecto de las políticas que implementa. Es decir, si el gobierno está atento y entiende este mensaje, bueno, me parece que va a adoptar alguna decisión, que ojalá sea convocarnos a dialogar, ojalá sea producir modificaciones en la política de ajuste para que la crisis no la sigan pagando los trabajadores, ojalá también signifique un cambio de rumbo en determinadas decisiones que el gobierno viene adoptando y tomando. Y usted dice ojalá sea y cree que va a ser así porque las repercusiones en los medios de comunicación al día posterior al paro han sido por parte de los funcionarios del gobierno de bastante cuestionamiento a la medida de fuerza. Claro, este es otro problema. En primer lugar, uno hace lo que hace porque no le queda más remedio, en el sentido de que uno llega a la medida de acción directa, a un paro de esta característica, porque no hay diálogo. Nosotros venimos planteando algunos temas, algunas reivindicaciones, desde el 2011 a la fecha, desde que comenzara la famosa sintonía fina. Y por otro lado, el gobierno que mantiene una actitud de solamente dialogar y sentarse con los amigos, con los aliados, con aquellos que no le generan ningún planteo de carácter opositor, pareciera que dentro de ese marco y de esa conducta no la fuera a cambiar. Pero nosotros tenemos la esperanza que el gobierno pueda reubicarse y pueda entender la necesidad que le plantea en términos generales prácticamente todo el pueblo. Y me parece que la equivocación de los funcionarios es denostar el paro confundiendo y subestimando. Primero, confundiendo a algunos dirigentes con la clase obrera y subestimando a la gente, porque cuando dicen que el paro se realizó porque no hubo transporte, lo primero que tienen que saber es que precisamente el transporte lo conducen trabajadores. Y si los trabajadores hicieron parar del transporte, forman parte de la clase obrera. Este tipo de escenario de subestimación y de condena por quien formó parte de la iniciativa del paro, me parece que es una chicana barata de quienes no tienen otros argumentos para demostrar que la política de ajuste la siguen pagando el conjunto de los trabajadores y los sectores populares. Días antes al paro se realizó el Congreso Nacional de la CTA, donde los congresales ratificaron la política de unidad de acción que viene implementando la central. ¿Se va a avanzar, digamos, en este camino para futuras medidas de fuerza en el marco de este pliego de reivindicaciones comunes que hay? Ojalá no sea necesario, pero en tanto y en cuanto sea necesario, ante la falta de diálogo y respuesta por parte del gobierno, nosotros entendemos la unidad de acción como un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de los trabajadores para luchar por determinadas reivindicaciones. Unidad de acción es encontrarnos en la calle
por reivindicaciones comunes. No es una unidad política, no es una unidad ideológica, ni es una unidad estratégica. Por eso tampoco es unidad de los dirigentes, tampoco se entiende eso por parte de algunos funcionarios, porque lo primero que se les ocurre decir es que nos unimos a fulano, a mengano, y señalando trayectorias de mengano y de fulano. Y el gobierno, digamos, debería mirarse primero para adentro, siempre fijándose la paja en el ojo ajeno. ¿Acaso ellos no tienen funcionarios que están seriamente cuestionados, no en cualquier lugar, en el ámbito de la justicia, y sin embargo lo siguen sosteniendo como funcionarios? Si no somos capaces de respetar la justicia y no lo hace el gobierno, entonces después no le podemos pedir a los demás que seamos respetuosos de un ámbito como es la justicia. ¿Acaso ellos no tienen representantes dignos de los sectores de la derecha? Y sin embargo intentan denostar al movimiento obrero porque supuestamente se le está haciendo el juego político no sé a quién. Los trabajadores no paramos para hacer el juego político a un candidato, a una postura política partidaria. Nuestro paro tiene que ver con la necesidad de modificar las políticas que lleva adelante este gobierno. No es contra el gobierno, no somos un partido político. Entonces me parece que le falta amplitud mental para entender la diversidad y para entender la importancia de elevar el nivel de convivencia entre argentinos. Me parece que falta precisamente lo que se necesita en cualquier gobierno para que sea cierto que se gobierna para 40 millones de argentinos. Si no, eso no es cierto, es simplemente un decir, pero que no tiene nada que ver con el hacer. Ahora, por ahí yendo un poco al Congreso Nacional de la CTA, que pasó hace algunos días, apareció también fuertemente en el debate, incluso también en la intervención de los congresales, la necesidad de construir una alternativa política, ¿no? Y de ratificar también lo que la Central definió en 2002 respecto de la necesidad de construir el movimiento político, cultural y social para la liberación. Quería que nos explique un poco con qué tuvo que ver este análisis, ¿no? La necesidad de construir una alternativa para el país. No, eso tiene que ver con la situación y la crisis profunda que vivió Argentina 2001-2002. El Congreso en el 2002 decide precisamente la necesidad de ponerse un objetivo estratégico en la construcción de alternativas políticas de poder propio desde el movimiento obrero. Y es en esa dirección que se decide que la construcción estratégica más importante del movimiento obrero, en la que CTA puede aportar, pero que es imprescindible y necesario que aporten otros sectores del ámbito de los sectores populares, del movimiento obrero, etcétera, es la construcción de ese movimiento político, social y cultural por la liberación. Porque este país no es soberano. Este país necesita modificar no solo la política de distribución, no solo tiene que impedirse que sigan concentrando y centralizando riqueza un grupo reducido de argentinos y que la gran mayoría se encuentre con las situaciones que se encuentra. Es en esa dirección que el planteo es entonces también cambiar el modelo productivo argentino. Y para cambiar ese modelo productivo, ganar en soberanía, profundizar la democracia formal y pasar a una democracia de carácter participativa, para poder tener una política de integración regional, bueno, se requiere una alternativa diferente a la que vivimos y hay que construirla. Y para eso los trabajadores estamos en condiciones de poder aportar, porque no solo nos tenemos que ocupar de mejores condiciones de vida en el trabajo, de un salario digno, de una convención colectiva que sea integradora del conjunto de los trabajadores o de la cobertura en términos de obra social. También debemos defender la patria, la soberanía de la patria, también tenemos que ocuparnos de que no se sigan robando nuestra riqueza, también tenemos que ocuparnos de que no sean precisamente los grupos multinacionales los que definan el contenido de la política a implementar en el campo económico, social y político. Para todo eso hay que hacer cambios y transformaciones. Por lo tanto, es ahí donde nosotros creemos imprescindible en la necesidad de construir alternativas
que sean capaces de contener estas políticas. Y de allí que nosotros, los trabajadores, no tenemos que ir detrás de cualquier iniciativa política como furgón de cola, que inclusive en sus contenidos ni nos contiene ni nos contempla. Entonces, cuando hoy hablamos de este gobierno, la oposición política de este gobierno, si estuviese conduciendo los destinos del país, capaz que implementaban esta política de ajuste con mucha más severidad. Por eso que hay que entender, nosotros necesitamos construir un modelo económico social capaz de poder transitar el camino de la liberación. Y para eso los trabajadores necesitamos construir y desarrollar organización que nos represente genuinamente. Pero para eso hablamos de la unidad de la clase, no unidad de los aparatos. Y ahí es donde también se vuelve a confundir este gobierno. En este sentido de la necesidad de recuperar la soberanía, usted participó junto a Gabriel Martínez, secretario de Organización de la FETERA, de la reunión plenaria de 2 comisiones en la Cámara de Diputados. ¿Cómo fue su intervención y cuál es su análisis de ese tema? No, bueno, nosotros, digamos, tuvimos la suerte de participar invitados por los compañeros diputados, fundamentalmente en nuestro caso Víctor de Llenaro y Claudio Lozano, a exponer en estas 2 comisiones respecto de la inconveniencia del acuerdo amigable, como dice el gobierno y los funcionarios del gobierno, entre el gobierno argentino y Repsol, por el pago del 51% de las acciones expropiadas de Repsol hacia YPF. Nosotros lo que estuvimos allí es fundamentando lo que es de público conocimiento y lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. No se le puede pagar a Repsol por nuestro petróleo. El petróleo de los argentinos está en nuestro subsuelo, es parte del patrimonio de los argentinos. Y Repsol no solo hizo contaminaciones, no solo se llevó nuestra riqueza, no solo vació nuestras reservas, teníamos reserva de petróleo por 18 años y nos quedan menos de 7 años de petróleo de reserva, sino que además vendió todas las propiedades que tenía YPF en el extranjero. Todas las empresas que eran propiedades de YPF y que estaban desarrolladas precisamente alrededor del mundo, Repsol las vendió. Pero además Repsol giró dividendos fronteras afuera por el 140%, más del 100%. Es decir, Repsol forma parte de un negocio de vaciamiento de la Argentina, de la que no solo es responsable Repsol, también son responsables otros grupos multinacionales que siguen actuando dentro de la Argentina en el campo de la energía. ¿Cómo le vamos a pagar entonces a Repsol, que hizo una utilización en provecho propio de la concesión, 11.000 millones de dólares hasta el 2033? ¿Y cómo le vamos a pagar a Repsol el valor de la acción a un año antes de que se produjera la expropiación? Y podríamos seguir denunciando otras cuestiones que han denunciado inclusive otros sectores, las demandas judiciales pendientes, por medio ambiente y así de seguido. En realidad no hay que pagar absolutamente nada a Repsol. Sin embargo, el gobierno, para quedar bien, no con Repsol, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el resto de los organismos internacionales, para ver si puede captar nuevamente la incorporación de capitales extranjeros que nunca dieron una solución en Argentina de nada, y eso está comprobado en los últimos 30 años, insiste con este tipo de acuerdo. De la misma manera que insiste en un acuerdo con Chevron por 1.200 millones de dólares, ahora otro por 1.500 millones de dólares con cláusula secreta, de la misma manera que insiste en pagarle al Club de París 10.000 millones de dólares de la deuda externa de la época de la dictadura militar, y así de seguido. Es decir, en realidad se dice que no hay plata en este país, que el gobierno no tiene plata, pero todo lo que está haciendo, la política de ajuste, la decisión ahora de quitar los subsidios a la tarifa con un incremento importante de la tarifa, la decisión de pagar en el CIADI 500 millones de dólares ante la demanda de los grupos multinacionales, más el acuerdo amigable con Repsol y así de seguido, todo eso lo está haciendo
solamente para llevar adelante una política que lo deje bien parado ante los organismos internacionales y particularmente ante Estados Unidos. Y la verdad que eso está demostrado hace mucho tiempo, muchos años, que a los argentinos nunca les ha resultado beneficioso para nada.